principalmente pues por la entrada de la muestra, ¿no? Hacia lo que es el nebulizador, ¿no? Luego vemos aquí la cámara de premezclado, finalmente pues vemos la flama, ¿no? La llama. Sabemos nosotros que la llama que podemos utilizar pueden ser de dos tipos, de aire acetileno, o la otra que puede ser óxido nitroso, puede ser acetileno. Aquí nosotros utilizamos también una fuente de radiación externa que está formada por las lámparas, ¿no? Estas lámparas va a depender del tipo de elemento químico, o sea, del metal que yo quiera determinar en la muestra pues, pertinente, ¿no? Entonces ahí le damos algunas condiciones, trabaja pues con una corriente de operación dependiendo del tipo de elemento químico, y los átomos que están generándose en la flama, ¿no? Van a absorber la característica, ¿no? Una longitud característica específica del elemento del analito que yo quiero determinar, ¿no? Finalmente pues pasa a un sistema de monocromador, ¿no? Un fotomultiplicador, y tendríamos la señal característica como una absorbancia, ¿no? Una absorbancia versus concentración. Entonces, el sistema de atomización nos permite determinar analitos del tipo metálicos en cualquier muestra, sea en mineral principalmente, concentrados, puede ser en otra muestra, ¿no? Otra matriz, no puede ser de repente algún medicamento, puede ser una muestra de agua superficial, ¿no? Y etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros vamos a describir aquí es el proceso general en qué consiste la absorción atómica, ¿no? Si bien es cierto, es una de las técnicas analíticas instrumentales muy utilizada, ¿no? Por diversos laboratorios de análisis químicos e instrumental, ¿ya? Cuando hablamos nosotros del proceso de absorción atómica, eso implica que debemos tener a nuestro analito en la forma de átomos. Entonces debe haber alguna zona dentro del equipo, dentro del instrumento, que es responsable de volver a átomos a nuestra matriz, a nuestra muestra, a nuestro analito. Entonces, dentro de esa forma de atomizar la muestra, nosotros vamos a hablar exclusivamente de la forma de llama, ¿no? Porque existen otras formas de tipo electrotérmica también, o cámara de grafito con horno de grafito, ¿no? Que otro tipo de instrumentación. Entonces, para que nosotros podamos analizar, ¿no? Primero nuestra muestra debe ser líquida, ¿no? Debe estar en una solución, ¿no? En algún medio, en alguna matriz, en algún disolvente. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es introducir el analito, la matriz, la muestra, a lo que es el nebulizador, ¿no? Por un pequeño capilar o una cánula, que también la llaman a algunos, la denominan cánula, ¿no? Y lo que tiene, pues, la función es atomizar la muestra. En este caso, para que se pueda atomizar en la llama, previamente han ocurrido otras etapas, ¿no? Como por ejemplo, se forma el aerosol, ¿no? Entonces, la formación del aerosol, ¿no? Va a permitir, pues, la formación de una cierta cantidad de gotitas de diversos tamaños. ¿Ya? Entonces, y así iremos explicando cada uno de los procedimientos. Muy bien, entonces, en el proceso de absorción atómica, es un fenómeno por el cual se puede, pues, someter la radiación, la materia, con una longitud de onda específica, para que pueda ser absorbida por los analitos, por nuestros átomos. Entonces, aquí claramente se está dando, pues, una interacción que existe entre la energía, ¿no? Y el analito, la materia, ¿no? Esa radiación que proviene de una lámpara va a interactuar con el analito a una cierta longitud de onda característica de este analito, de este metal, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo la atomización, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo la absorción de dicha energía, ¿no? Entonces, la razón principal aquí que nosotros debemos establecer es convertir nuestra muestra en un átomo, ¿no? Convertirla en vapor atómico. Y todo esto va a ocurrir mediante el proceso de atomización. Ahora, existen diversas formas de poder atomizar la muestra. Una de ellas, de la que estamos hablando en este masterclass, sería pues atomizarlo por medio de una llama. Entonces, por lo tanto, la técnica instrumental recibe el nombre de espectroscopía de absorción atómica, ¿no? Absorción atómica de flama o de llama, ¿no? Como gusto. Y como ya habíamos mencionado, existen otras formas también de poder atomizar la muestra, ¿no? De tipo electrotérmica, ya sea pues en una espectroscopía de absorción atómica con horno de grafito, ¿no? Y otras más, ¿no? De plasma y etcétera. Dentro del proceso de atomización con llama, nosotros podemos visualizar las siguientes etapas, ¿no? Entre las etapas, pues, una de ellas consiste en la aspiración de la muestra, ¿no? La cual está en un medio, en una matriz, un disolvente, que puede ser un ácido, puede ser una mezcla de ácidos, o puede ser tal vez una mezcla de solventes orgánicos. Entonces, para ello nosotros en el equipo ubicamos a lo que es el nebulizador, ¿no? Ese nebulizador tiene una salida, lo cual debe ser el capilar, el que se va a introducir en la muestra. Aquí es importante que nosotros podamos ser capaces de graduar
la velocidad con la cual está entrando o ingresando pues nuestra muestra. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros podamos controlar también, ¿no?, el flujo de ingreso y además pues tener repercusión en lo que es la señal, ¿no? Entonces hay una etapa de preacondicionamiento del equipo en lo cual nosotros tenemos que llevar a cabo la optimización y la verificación del instrumento, ¿no? Para ello lo hacemos pues con una solución estándar característica del elemento del analito que nosotros queremos determinar. Entonces, la primera etapa consiste pues en la aspiración. ¿Qué debo entender? Que nuestra muestra debe haber sido tratada previamente, ¿no? Dependiendo del tipo de matriz que nosotros tenemos, vamos a realizar pues el tratamiento de muestra, ¿no? Normalmente pues para un tipo de muestra que es un mineral o un concentrado, ¿no?, hacemos uso pues de ácidos, ¿no?, oxidantes como el nítrico, como el perclórico, o de una mezcla de ácidos, ¿no? Debe ser, por ejemplo, podemos utilizar ácido clorhídrico con ácido nítrico, o podemos utilizar de repente ácido clorhídrico, ácido nítrico y ácido perclórico. En fin, hay diferentes tipos de tratamiento dependiendo del tipo de mineral que nosotros estemos tratando. Entonces, la primera etapa consiste en la aspiración. Esta aspiración va a llegar al nebulizador. ¿Cuál es la función que cumple el nebulizador? ¿No? El nebulizador tiene la función de formar el aerosol. Este aerosol, ¿no?, es una mezcla entre el líquido que viene pues de la muestra y lo que viene a ser el aire. Se mezclan ambos y se forma el aerosol, que es una dispersión de gotitas de líquido, ¿no?, gotitas de líquido dispersos pues en el aire. ¿Qué es lo que se busca aquí con la nebulización? La nebulización se busca tener gotitas pequeñas, uniformes, lo más posible, pequeñas y uniformes, porque de esta manera se mejora la sensibilidad. Acuérdense que en la determinación de espectroscopía de absorción atómica, nosotros queremos determinar concentraciones principalmente pues en el orden de miligramos por litro o más abajo, ¿no? O sea, límite de detección muy bajo, muy pequeño. Entonces, para que tener una buena respuesta, una buena sensibilidad, entonces tendríamos que formar un aerosol en el cual se tenga gotitas, ¿no? Gotitas lo más pequeños y uniformes posibles, ¿no?, lo cual va a permitir mejorar esa sensibilidad. Esto se está realizando, ¿no?, a la salida, pues, del nebulizador, ¿no? Conjuntamente en una cámara, que normalmente se le conoce como el NCAP, en la cual ya se está inyectando también el combustible. Cada gas trabaja pues a una cierta presión de operación. Y la relación también considerar, ¿no?, la relación oxidante combustible, ¿no? Normalmente es la relación de 4:1, ¿ya? Entonces, a la salida del nebulizador nosotros vamos a tener el aerosol, ¿ya? Este aerosol que se logra conseguir, ¿no?, vuelvo a repetir, gotitas lo más pequeñas posibles, ¿no?, que están dispersas en el aire, para que de esa manera se aumente la sensibilidad, que es eh, un punto muy importante que uno tiene que hacer, ¿no?, antes del análisis, ¿no? Lograr tener esta dispersión. ¿Y cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a conseguir? ¿De qué manera? Pues optimizando el equipo, ¿no?, con una solución estándar de concentración conocida. A la salida del nebulizador, ¿no?, nosotros vamos a tener la cámara de premezclado. En esta cámara de premezclado, como su nombre indica, va a llegar, ¿no?, va a llegar lo que indica pues los tres, en este caso los tres gases que ya se han utilizado, ¿no?, que se han mezclado, perdón, en este caso, ¿ya? Y lo cual permite pues que se tenga un precalentamiento para que llegue la llama, ¿no? En este fenómeno, en la cámara de premezclado, el aerosol se enfrenta a un dispositivo que es conocido como el flue spoiler, ¿no?, que es de plástico. ¿Qué es lo que tiene o qué permite este dispositivo? Lo que permite es uniformizar más las gotitas, ¿no?, estas gotitas del aerosol antes de que llegue a la llama. Entonces, aquí también es importante, en algunos casos, en algunos análisis, pues se recomienda utilizar el deflector de flujo, ¿no?, el flue spoiler o el spoiler simplemente, y en otros casos no, ¿no? ¿De qué va a depender? Va a depender también de la sensibilidad que yo estoy buscando, ¿no? Si yo busco pues tener una mejor sensibilidad, lo recomendable es utilizar pues el flue spoiler. Ahora, la posición o la ubicación de ese flujo o deflector de flujo o flue spoiler tiene una ubicación específica, ¿no?, una forma de cómo se debe colocar, ¿ya? Lo otro es que también, si nosotros queremos aumentar también la sensibilidad a la salida del nebulizador, ¿no?, a la salida del nebulizador, nosotros podríamos utilizar una bola de impacto, lo cual también permite reducir más aún el tamaño de estas gotitas de líquido, ¿no? Y de esta manera nosotros estamos aumentando la sensibilidad. En los equipos, normalmente en los equipos, en los manuales o en el propio equipo, aparecen las especificaciones a determinadas longitudes de onda,
¿no? De cuánto ha sido pues la concentración característica, lo cual me permite establecer una absorbancia. Y en algunos recomienda con o sin bola de impacto, ¿no? Y nos damos claramente cuenta nosotros, cuando hemos utilizado nuestros equipos, ¿no? Que si nosotros colocamos la bola de impacto, esa sensibilidad aumenta comparándola pues con respecto a la que no se hubiera utilizado, en un factor de 2 o 3, ¿ya? A la salida de este nebulizador, que va a la cámara de premezclado, ¿no? Ya tenemos nosotros la formación de este aerosol, ¿no? Con unas gotitas lo más pequeño posible, lo más uniforme. Entonces, ahora viene la etapa de la formación de los átomos. ¿Dónde va a ocurrir la atomización propiamente dicha? En lo que es la llama. Entonces, llega la llama y conforme el aerosol asciende en la llama, se produce una serie de reacciones o procesos químicos, ¿no? Y algunos físico-químicos, ¿no? De tal manera, pues, que uno de los siguientes procesos consiste en la desolvatación. ¿En qué consiste la desolvatación? La desolvatación consiste en eliminar el solvente por medio del calentamiento que tiene la llama, convirtiéndose en lo que es un aerosol seco, ¿no? Entonces, la siguiente etapa consiste en la desolvatación. Entonces, eso también hay que controlarlo, ¿no? Porque nosotros trabajamos con una mezcla de repente de solventes que tiene un punto de ebullición pues muy alto, entonces no se va a dar muy bien la desolvatación. Nosotros sabemos que cuando utilizamos algunos tipos de solventes orgánicos, esta desolvatación es inmediata, ¿no? Y también se tiene una mayor formación de átomos. Entonces, también influye el tipo de mezcla de solventes o solventes que yo estoy utilizando para poder tener una buena atomización. Seguida de la desolvatación, nos vamos a lo que es la volatilización. En esta volatilización consiste en que en nuestro analito, que puede estar formando una sal, se pueda descomponer, ¿no? Se pueda descomponer. Y lo que se busca aquí es que se formen los átomos. En realidad lo que sucede en la llama son una serie de reacciones químicas, ¿no? No solamente involucra pues propiamente la volatilización, sino también la descomposición. Esta descomposición, ¿no? Permite que se formen los átomos. Estos átomos pueden recombinarse con otros átomos que acompañan a la matriz y formar otros compuestos que podrían causar algún tipo de interferencia. Algunos de los átomos también, algunos de los átomos debido a la alta temperatura que provoca la llama, no pueden ser capaces de ionizarse. Entonces, si nosotros buscamos en la zona o lugar en la llama, es aquella donde se tenga la mayor población de átomos. ¿Y por qué buscamos esa zona con mayor población de átomos? Porque al tener una mayor población de átomos, voy a tener una mayor absorbancia y nuestra señal va a ser pues más alta. Y esto nos va a permitir tener pues una buena sensibilidad. Entonces, después de la volatilización, nosotros tendríamos propiamente lo que estábamos diciendo, ¿no? La atomización, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste propiamente la atomización? La formación de átomos, ¿no? La formación de átomos. La formación de átomos es lo que nosotros buscamos. Pero como ya sabemos, lo ideal sería pues que tengamos solamente átomos, ¿no? Pero en la práctica no es así, ¿no? Se van a formar no solamente átomos, sino se van a formar moléculas, se van a formar iones y también se van a formar átomos en estado excitado. Entonces, como la técnica se llama espectroscopía de absorción atómica, entonces lo que yo busco es que mi analito esté en la forma de átomos. ¿Por qué? Porque el átomo, ¿no? El átomo, que debe entenderse que está en el estado basal, es el responsable de absorber a una longitud de onda la energía proveniente de la lámpara. O sea, esa longitud de onda de la cual envía la lámpara, bueno, en realidad varias longitudes de onda, pero escogemos una de ellas, debe ser una longitud de onda de resonancia con los átomos, ¿ya? Pero si yo estoy en un lugar de la llama donde tenga una menor población de átomos, entonces esto se va a ver reflejado pues con una menor absorbancia. Ahora, recordemos que en la llama no solamente hay átomos, ¿no? Estos átomos, como dije, del analito, se pueden combinar con otras especies que están en la llama, que acompañan a la matriz, porque no solamente se ha descompuesto pues nuestro analito, sino también todas las especies químicas que puedan estar en esta matriz. Entonces se pueden recombinar formando moléculas, ¿no? Si por ejemplo el átomo reacciona, por ejemplo, en la determinación de calcio, yo voy a determinar calcio, ¿no? Y mi muestra también está acompañada con especies de fósforo que pueden formarse iones fosfato, entonces fosfato con calcio formaría el fosfato de calcio. Y por lo tanto, el equilibrio que yo tendría entre los átomos que no están enlazados y los átomos que están enlazados disminuye la señal.
Entonces, debemos de evitar esa formación. Debemos de adicionar ciertos aditivos químicos que impidan que se forme pues este fosfato de calcio. ¿Por qué? Porque de esta manera disminuye la población de átomos y eso se verá reflejado pues con una menor señal. De la misma forma, ¿no? Si yo estoy analizando un analito que tiene de repente facilidad para ionizarse, entonces nuevamente yo no voy a tener átomos, voy a tener iones. Y tal vez la población de átomos disminuya y por lo tanto también nuestra señal. Y no solamente los átomos, sino también parte de estos átomos se pueden excitar. Entonces, y los átomos excitados no tienen líneas de resonancia completamente diferentes a los átomos en estado basal. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer es experimentalmente, por supuesto, ubicarnos en la llama, en un lugar, en una zona, a una cierta altura, en la rendija del quemador, ¿no? En una cierta altura, donde se tenga la mayor señal, o sea, la absorbancia sea máxima. Pero ¿cómo logramos esto? Lo vamos a lograr utilizando, ¿no? Utilizando pues ciertos criterios, ¿no? Uno de ellos sería pues la concentración de una solución de concentración conocida, ¿no? A una cierta longitud de onda y tomando en cuenta para esa longitud de onda cuánto vale la concentración característica. ¿Dónde encuentro esta concentración característica? En el propio equipo, ¿no? Y en base a ello yo calculo teóricamente la absorbancia que yo espero tener para una concentración dada de, en este caso, pues de estándar. ¿Ya? Entonces, la atomización juega un papel importante, ¿no? Ustedes saben que por referencia pueden encontrar en muchas bibliografías a qué altura se debe ubicar, pues, el haz de la lámpara para tal analito, para tener una máxima absorbancia. Muchas veces los equipos, algunos equipos modernos, pues, que hacen la verificación automática, pueden tener ese criterio, pero en aquellos que no se tiene, nosotros tendríamos que hacerlo, ¿no? Y para ello, pues, con una solución estándar de concentración conocida, nos vamos a ubicar en esa zona para tener la máxima absorbancia, o la recomendada al menos por el equipo. Los tipos de llamas que se suelen utilizar, como ya mencioné, hay varias, ¿no? De estas, las que utilizamos nosotros son normalmente dos, ¿no? Una llama, pues, de aire acetileno y una llama de óxido nitroso acetileno, ¿no? El combustible va a ser nuestro acetileno y el oxidante va a ser el aire o va a ser, pues, el óxido nitroso, ¿no? Dependiendo de qué mezcla estemos utilizando, nosotros vamos a decir que se trata de una llama oxidante o de una llama reductora, ¿no? Una tiene a registrar, pues, una mayor temperatura. Entonces, aquí lo que se muestra de manera general, tendríamos las zonas principales que están en una llama, bueno, aquí para recordar un poquito, la de combustión primaria, interconal y la zona exterior, ¿no? Y aquí en la tablita mostramos el intervalo promedio de temperaturas que tendríamos nosotros con estos tipos de llamas, ¿no? Aire con gas natural, aire con acetileno, que es la que utilizamos nosotros en el equipo, oxígeno de acetileno y óxido nitroso acetileno, que esta última también nosotros utilizamos. Son o serían pues estas dos llamas que tienen un rango de temperatura de aire acetileno 2100-2400 y la de óxido nitroso de 2600 a 2800 en promedio, ¿ya? En algunos casos, cuando nosotros determinamos pues ciertos metales que tienden a ser refractarios, ¿no? A formar óxidos que difícilmente pues se pueden oxidar, necesito una llama pues del tipo óxido nitroso acetileno, ¿ya? Normalmente, la gran mayoría de los metales se analiza con una llama aire acetileno. En algunos casos, ¿no? En algunos casos en particular, de repente por ahí, de repente para el vanadio, de repente pues para el calcio también en algunos casos, ¿no? Utilizamos pues una llama de óxido nitroso acetileno. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a poder evitar la formación de su óxido. Ustedes saben que cuando se forma su óxido o su hidróxido en la llama, estos difícilmente se pueden descomponer con una llama que no está a una alta temperatura. Entonces, de repente necesitamos una llama que sea reductora, que ese óxido que se ha formado se reduzca de tal manera que el equilibrio que había entre el metal y el oxígeno para formar este óxido metálico sea desplazado en sentido inverso y tendríamos nosotros al metal, al catión metálico, ¿no? Y este metal, en forma de átomos, es el responsable de poder absorber la luz proveniente, pues, de la lámpara, ¿no? Entonces, aquí hay que variar. Ahora, nosotros también, dentro de la optimización, para tener esa señal característica, ¿no? De un valor de absorbancia conocida, podemos jugar con los flujos, tanto el flujo de aire como el flujo de acetileno, ¿no? Es más, ¿no? Una llama de repente aire acetileno que es oxidante, yo la puedo volver reductora, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? Variar los flujos, ¿no? Tanto de aire o tanto
de acetileno, ¿no? Y de tal manera, pues, que la convierta en una llama también, pues, de características reductoras con respecto a lo óptico. Aquí se muestran las dos llamas, ¿no? Para recordar un poquito, ¿no? Aire acetileno, una llama característica de un color, vamos a decir, turquesa, azul, ¿no? Y ahí se muestra al costadito el perfil de llama, ¿no? El perfil de llama. Recordemos que en la llama, si no está presente ninguna muestra, ningún analito, en realidad se forman muchas especies químicas, entre especies moleculares, entre radicales, ¿no? Etcétera, todo lo que pueda tenerse en la llama, ahí se muestra ese perfil, ¿no? Para una llama de óxido nitroso acetileno, el color cambia con respecto a la del aire acetileno, ¿no? ¿Por qué razón? Porque aquí vemos compuestos del tipo cianógenos, los cianos, que le dan ese color característico, ¿no? Medio rojizo, pálido rosa, ¿no? Y esta tiene a una altura pues mucho más alta que la llama de aire acetileno, ¿ya? Entonces, a la derecha, bueno, se muestra también otros perfiles de llamas que en algunos equipos en particular se utiliza pues como el propano del aire para determinar pues metales alcalinos, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya? Pero nosotros utilizamos principalmente estos dos tipos de llamas. Vuelvo a decir que nosotros al jugar con los flujos podemos cambiar también esa temperatura, podemos cambiar, volverla más oxidante o más reductora. Y eso va a depender también si es que lo queremos hacer dentro de la optimización pues de nuestro equipo, ¿no? Para un determinado análisis, para una determinada determinación. Dentro de la parte de la instrumentación, aquí mostramos los componentes principales, esenciales de un equipo de espectroscopía de radiación atómica, ¿no? Este es, bueno, es un modelo Analysis 400, ¿no? De la marca Perkin-Elmer, ¿no? Tenemos pues ahí el sistema de introducción de muestra y el conjunto del quemador, todo ese sistema, ¿no? Y tenemos aquí señalado pues como el compartimiento de lámpara, ¿no? Si bien es cierto, no se ven las lámparas, no se ve la torreta con 4 lámparas, pero al abrir esa puertecita encontramos, nosotros creo que en la siguiente figurita, acá está, en la derecha, ¿no? Ahí tenemos pues el compartimiento donde está la torreta, con 4 compartimientos para 4 tipos de lámparas, 2 de las cuales se puede utilizar lámpara de descarga sin electrodo, o las 4 pueden estar lámpara de cátodo hueco, ¿no? Al costadito también está la lámpara de corrección de fondo, la lámpara de deuterio, ¿no? La lámpara para la corrección de fondo, el background. A la parte izquierda tenemos todo el conjunto del sistema de atomización, ¿no? Ahí se muestra el nebulizador, ¿no? De color rojito, no sé si se ve muy bien acá, esta partecita viene a ser el nebulizador. Ahora, aquí también es importante especificar lo siguiente, ¿no? ¿Qué tipo de nebulizador tenemos nosotros en nuestro equipo? ¿Es un nebulizador de estándar o un nebulizador de alta sensibilidad? ¿No? Dependiendo también del tipo de análisis que yo quiero realizar, debo de elegir correctamente el nebulizador, ¿no? ¿Ya? En algunos casos no es prescindible un nebulizador de alta sensibilidad. ¿Por qué? Porque las concentraciones que yo estoy determinando son altas, ¿no? Pero si yo busco concentraciones cada vez más pequeñas, ¿no? En el orden de repente de tal vez pues 1 miligramo por litro, o más abajo todavía, de repente en el orden de microgramos por litro, entonces es necesario pues utilizar un nebulizador de alta sensibilidad. ¿Ya? Entonces aquí está, se muestra el sistema, las mangueritas del lado derecho, ¿no? Tendríamos la entrada de lo que es el aire, por acá está el combustible, por este otro lado en la parte superior tendríamos la entrada del óxido nitroso, lo que vemos directamente frontal, que está dentro de él el nebulizador, es el ENCAP, ¿no? Tenemos su seguro, tenemos las tuercas, bueno, aquí manualmente nosotros podemos retirar, ensamblar, desarmar, ¿no? Para las limpiezas correspondientes, tanto el nebulizador, tanto del ENCAP, tanto de la cámara de premezclado, ¿ya? Y también pues se muestra aquí lo que es en este caso pues la producción de la llama, donde estamos el quemador, ¿no? La cabeza del quemador, ¿no? Hay también de diferentes tamaños, ¿no? Hay de 5 y hay de 10 centímetros. La fuente de radiación que se utilizan son lámparas de cátodo hueco y lámparas de descarga sin electrodo, ¿no? Estas fuentes de radiación pueden ser de un solo elemento o pueden ser también multielementos. La recomendación que siempre se puede dar es que las lámparas sean, o que se utilicen lámparas de un solo elemento, ¿no? ¿Cuándo yo utilizaría una lámpara de descarga sin electrodo y cuándo utilizaría una lámpara de cátodo hueco, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero tener límites de detección mucho más bajos,
¿no? Utilizaría pues una lámpara de descarga sin electrodo, ¿no? Entonces, aquí también hay que tener en cuenta que las lámparas de descarga sin electrodo no están disponibles para todos los elementos, sino para ciertos elementos químicos, no para todos, ¿ya? Yo tengo lámparas de descarga sin electrodo para mercurio, tengo para arsénico, tengo para plomo, ¿ya? Pero no tendría, pues, para otros elementos, ¿no? Como, por ejemplo, no tendría para sodio, ¿ya? En cambio, las lámparas de cátodo hueco sí están disponibles para la mayor cantidad de elementos que tenemos en nuestra tabla periódica, cerca de un 60% aproximadamente, ¿no? Lámpara de cátodo hueco de hierro, de plomo. Y aquí también hay algunas especificaciones que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la corriente de operación, que no se produzca la autoabsorción, la ganancia de energía, ¿no? Qué longitud de onda yo voy a escoger para poder hacer una buena determinación, dependiendo del rango lineal de trabajo. Entonces, todas esas especificaciones son algunas consideraciones que yo debo de tener en cuenta al momento de seleccionar la longitud de onda de una lámpara para una determinación en particular. Recordemos que la lámpara de descarga sin electrodo que aparece en el medio, ¿no? En este caso, pues funciona con un driver, radiofrecuencia, lo cual permite, pues, operarla con toda normalidad, ¿no? Algunas diferencias entre ellas, como su nombre indica, lámpara de cátodo hueco, tiene un cátodo, pues, que es característico del metal que yo quiero determinar, ¿no? Si voy a determinar plomo, el cátodo tiene que tener plomo, ¿no? Si voy a determinar hierro, pues el cátodo está hecho de hierro, ¿no? Y un ánodo, para complementar el sistema, el cual funciona con una descarga, ¿no?, de voltaje dentro del equipo, lo cual permite, pues, que se dé una corriente, ¿no? Todos esos criterios que nos proporciona el equipo de la estabilidad, de la intensidad, ¿no?, de la operación también gradual. Aquí, por ejemplo, algunos parámetros que tal vez yo podría también modificar sería, pues, la corriente, ¿no? La corriente. Ahora, ¿es recomendable de repente o no es recomendable cambiar la corriente de operación? ¿O cuándo podría yo cambiar esa corriente de operación? ¿No? Entonces, algunos criterios, pues, que debemos tomar en cuenta. ¿Cómo es que funciona una lámpara de cátodo hueco? ¿No? En 4 pasos o etapas se puede resumir, ¿no? La primera etapa, que viene a ser la ionización, ¿no? O sea, para entender un poquito de cómo es que funciona una lámpara. Esta ionización, ¿no?, permite que el gas de relleno o el gas que hay en el interior, que es un gas noble, que normalmente es neón, se ionice, se excite. Y al ionizarse por una descarga de voltaje, una descarga de unos 100 a 400 voltios, permite la ionización. En la segunda etapa, ¿no?, se realiza o se lleva a cabo lo que es las colisiones, o sea, el sputtering, ¿no?, en la cual este gas ionizado, cargado, ¿no?, con una cierta carga positiva en este caso, va a chocar contra el cátodo del metal que contiene, pues, este cátodo del metal, y lo va a arrancar, ¿no? Entonces, aquí viene, pues, la colisión por el cual se arrancan átomos y se lleva al estado vapor, al estado gaseoso. Entonces, la segunda etapa venía a ser, pues, la colisión. Ahora, estos átomos que son del cátodo, por ejemplo, que sea de plomo, ¿ya? Cátodo de plomo, van a colisionar nuevamente con este gas ionizado, de tal manera que se produzca la excitación de sus electrones. Estos electrones que están en el átomo, en la forma de vapor, se van a excitar y va a permitir que el átomo se excite. Entonces, como sabemos nosotros, el átomo no se queda excitado, sino es que regresa al estado basal. Y al regresar al estado basal, emite luz. Y esa luz que está emitiendo es característica del metal que estemos nosotros utilizando. Cada metal tiene un conjunto de líneas, ¿no? Esas líneas, esas longitudes de onda son las que yo veo en el equipo, ¿no?, que son características solamente para este metal. No habría otro elemento que tenga esa misma línea. O sea, si el valor es 324,78 nanómetros, no hay otro metal, no hay otro catión, no hay otra especie química que tenga esa longitud de onda para la cual pueda absorber. De que puedan estar cerca es diferente, ¿no? Y si hay otro elemento que está cerca a esa longitud de onda, entonces, como ustedes ya saben, puede provocar algún tipo de interferencia. Y también qué hacer en ese caso, pues, para que no interfiera el otro metal, ¿no? Entonces, estas son las 4 etapas o los 4 pasos por el cual, pues, se produce la emisión de luz de la fuente de radiación. Este es para una lámpara de cátodo hueco. De una manera muy similar se puede explicar para una lámpara de descarga sin electrodo. Ya, aquí hago un puntito aparte, ¿no? Es importante que nosotros
veamos las especificaciones del equipo en cuanto a la fuente de radiación, ¿no? Esta fuente de radiación emite una luz que es mucho más estrecha, ¿ya?, que la longitud, ¿no?, o que el slit de lo que es los átomos de absorbancia. O sea, esta luz que tiene que emitirse de la lámpara tiene que ser más estrecha de lo que es la absorbancia de los átomos, ¿no? Para que de esta manera los átomos sean capaces de poder absorber esta radiación, ¿ya? Si no, pues tendríamos un tipo de inconveniente, ¿no? No toda la radiación estaría siendo absorbiendo, pues, por los átomos, ¿no? ¿Ya? Y ahí, pues, bajaría nuestra señal, ¿no? Pero afortunadamente, ya los equipos vienen incorporados. Luego vendría, pues, un modulador, ¿no?, el cual es un dispositivo que está ubicado entre la fuente de radiación y el sistema selector de longitud de onda. Si bien es cierto, esto no lo podemos ver a menos que abramos nuestro equipo, ¿no? Si yo quisiera explicarles, tendría que ir al equipo, tenerlo apagado, ¿no?, desarmar, sacar la tapa en la parte superior, ¿no?, y poder mostrarles dónde está este modulador, ¿no?, que está ubicado justo entre la fuente de radiación, me refiero a la lámpara, y el sistema de selector de longitud de onda, ¿ya? Lo cual permite, pues, que pasen alternadamente la señal que proviene, ¿no?, de la fuente, ¿ya? De la fuente me refiero, pues, a lo que es la lámpara, y la otra que proviene, pues, de otra fuente continua, que viene a ser la de la llama. Entonces, este modulador permite, pues, hacer la distinción, ¿no? En algunos casos lee, ¿no?, lo que es la de la señal de la lámpara, o sea, que ha pasado por el analito y llega a lo que es el sistema de monocromador, ¿ya? Y la otra, pues, que viene propiamente de la emisión de la luz que se produce de la llama, ¿ya? Entonces, hace esta distinción de tal manera que cuando a nosotros el equipo nos reporte, nos está reportando simplemente la luz, ¿no?, que ha sido absorbida, pues, por los átomos en la llama, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, se muestra el sistema de selector de longitud de onda, ¿no? Eso también, dependiendo de las especificaciones técnicas de nuestro equipo, ¿no?, nosotros podemos optar por tener de repente un sistema, ¿no?, en el cual, pues, se haga la distinción de las diferentes longitudes de onda, ya sea utilizando, pues, un grating o utilizando un prisma. O sea, estoy hablando del monocromador, ¿no? Lo recomendable es que nuestro sistema sea dado, pues, por un difractor que de tipo grating, ¿no?, el cual consiste en una pequeña rendija, ¿no?, en las cuales trabaja una cierta zona para la región visible y la otra zona para la región ultravioleta, ¿no? Ustedes saben, pues, que los elementos que nosotros analizamos tienen longitudes de onda, muchos de ellos que están en la región ultravioleta y algunos de ellos que están en la región, ¿qué cosa?, visible. Nuevamente, si nosotros podríamos ver, no sé si han tenido la oportunidad de abrir el equipo y ver el grating, ¿no? Es como una pequeña celda, vamos a decir así, una pequeña celda, o un vidrio, vamos a poner, en la cual hay pequeñas líneas, ¿no?, un montón de líneas, ¿ya? Y cada línea me representa, pues, como un pequeño difractor, como un pequeño prisma pequeñito. Y eso es lo que hace, pues, la dispersión selectiva, ¿no? Entonces, entra la luz, ¿no?, por una rendija de entrada, un slit de entrada, choca con un espejo colimador, este espejo colimador, ¿no?, recibe el haz y lo dispersa de manera paralela hacia lo que es el dispersor. Del dispersor lo que hace es separar en longitudes de onda, y ahora el equipo selecciona una de esas longitudes de onda, ¿no? Entonces, aquí también algo importante es escoger el slit de salida, ¿no? ¿Cuál es el slit de salida, no? Recuerden ustedes, si yo tengo un slit de salida, pues, que cada vez es más ancho, no solamente permitiría pasar una longitud de onda, sino permitiría pasar de repente 2 longitudes de onda o 3 longitudes de onda. Y si es más grande, más energía. Y si es más estrecho, menos energía, pero se vuelve también de manera selectiva, de manera específica. Afortunadamente para nosotros, muchas veces seguimos las recomendaciones del equipo, del fabricante, ¿no? Y ya nos dicen, ¿no?, el slit de entrada es 2,8 y el slit de salida 0,7 nanómetros. Pero por ahí, si de repente a ustedes les gustaría averiguar, ¿no?, si es que se modifica o no se modifica la señal, pueden cambiar también ese slit, ¿no?, dependiendo de cuáles son los slits, ¿no?, que deberíamos establecer nosotros, ¿no?, en cuanto, pues, a la determinación o al análisis. Muy bien. El sistema de atomización de llama es todo este dispositivo, ¿no?, en términos general, ¿no? Aquí ya se ve un poquito más, más general, ¿no?, lo que sería, pues, la parte del sistema de atomización, ¿no? Ahí ya claramente podemos ver nosotros, ubicar tal vez aquí el nebulizador, ¿no?, esta partecita que está dentro del NCAP,
¿no? Nuevamente, esto corresponde, ¿no? Esto corresponde a lo que es eh, el Analysis 400, por si acaso, ¿no? Dependiendo también, por ejemplo, nosotros tenemos el Pinnacle 500, donde el sistema de atomización es mucho más fácil de poder ensamblar, ¿no? Y desarmar también, ¿no? Entonces, esto va a depender también, pues, del equipo que nosotros tengamos, ¿no? De repente, si es un Variant, también es otro diseño, ¿no? Pero sigue encontrándose los mismos componentes, un nebulizador, una cámara de premezclado, ¿no? El quemador, ¿ya? La entrada de los gases, del combustible, del aire, ¿no? Y entre otros, ¿no? Y por ahí también tenemos las perillas, lo cual nos permite, pues, alinear lo que es la cabeza del quemador, o sea, la rendija, con el haz de la lámpara de cátodo hueco, ¿ya? Del cátodo hueco. Entonces, aquí es importante, pues, conocer estas partes, ¿no? Si bien es cierto, varían, pues, los modelos, pero las partes esenciales siempre se van a mantener, ¿no? Se van a mantener. Por ejemplo, esta es una figura en la cual se tiene esos componentes, ¿no? Del sistema de atomización, ¿no? Aquí, de repente, para poder conocerlos simplemente, ¿no? Conocerlos un poquito, el nebulizador, en la salida del nebulizador está la bola de impacto, tenemos el ENCAP, ¿no? El ENCAP está conectado, pues, con la cámara de premezclado. Dentro de esta cámara de premezclado está este deflector de flujo, que es el flujo spoiler, el cual se coloca, pues, así, uno de los alerones, ¿no? A la posición en la 6 pm, ¿no? A la salida de él, pues, se encuentra una empaquetadura, un anillo de retención de presión, en el cual se coloca, pues, el quemador, ¿no? La cabeza del quemador, y una banda magnética que, como todos sabemos, que forma parte de la seguridad del equipo, ¿no? A veces cuando hemos colocado mal el quemador, no enciende, ¿no? El equipo no enciende, pero si todo está ok, gases, ¿no? Pero lo que pasa es que ese sensor, pues, no está puesto de manera correcta en cuanto a la disposición del quemador, y por lo tanto, pues, no enciende el equipo, ¿no? Entonces deberíamos sacarlo nuevamente, pues, colocarlo de manera correcta. ¿Ya? Entonces, así tiene algunas partes de seguridad también del equipo, ¿no? Porque acuérdense, pues, que no está con y enciende, eh, para nosotros. Después, en la sala de atomización tendríamos nosotros un microprocesador, ya tendríamos nosotros lo que viene a ser un microprocesador electrónico. ¿Ya? Este microprocesador electrónico es el que nos va a permitir, ¿no? Previa programación, la selección de la longitud de onda, ¿no? Si queremos leer nosotros en absorbancia, si queremos darle un tiempo de integración, si queremos hacer, bueno, en realidad varias cosas, ¿no? ¿No? Las condiciones de medida, etcétera, ¿no? ¿Ya? Y también, pues, con este microprocesador electrónico, que le llamamos así de manera general, que podemos controlarlos con un software, ¿no? Por ejemplo, el Analysis 400, ¿no? Con el WLAN 32 y el Pinnacle 500, ¿no? Que con el Singistest. Entonces nosotros podemos ahí hacer el condicionamiento para poder preparar una curva de calibración, ¿no? Colocar los estándares, colocar la longitud de onda, seleccionar el metal, y etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues, el propio equipo nos entrega los resultados de la curva de calibración. Y es más, ¿no? En muchos casos, pues, nos da la concentración de la muestra problema, ¿no? Ya, pero ya la parte, de repente, de cálculos, usted lo puede hacer aparte, ¿no? Aplicando ya su estadística para poder conocer las concentraciones. Los instrumentos que nosotros conocemos son, o pueden ser de A simple o de doble A, ¿no? En la actualidad, bueno, normalmente para un trabajo de laboratorio siempre se recomienda y se utiliza, pues, un equipo de doble A, ¿no? Si de repente, si la parte es, de repente, en el aspecto, pues, estudiantil, de repente para fines didácticos podemos utilizar un espectroscópico o espectrómetro de A simple o simple A, ¿no? Pero ¿por qué usamos el de doble A? ¿No? ¿Por qué se usa el de doble A? ¿No? Sabemos que el de doble A hace una comparación, ¿no? En el momento del haz de referencia con el haz que está saliendo del atomizador. O sea, en todo momento, ¿no? En todo momento se hace esa comparación, ¿ya? Se hace esa comparación. Y por lo tanto, pues, la señal que nosotros vamos a tener va a ser mejor, ¿no? Una señal más limpia, vamos a decir, ¿no? O sea, la corrección se está haciendo en todo momento, ¿no? Se debe estar haciendo en todo momento, ¿ya?
Igual, ¿no? Aquí, por ejemplo, cómo es que funciona, ¿no? El haz de la lámpara de cátodo hueco, por ejemplo, llega un divisor de haz. De ese divisor salen dos haces, uno que va a ir directamente al atomizador, donde se encuentra la llama, y el otro que va a pasar por una serie de espejos que va a ser el haz de referencia. Y la comparación se hace en un beam combiner a la salida del atomizador, y luego pues recién pasa lo que es el monocromador y finalmente la detección, ¿no? Los equipos que nosotros utilizamos son de doble haz, ¿no? Y también algunas especificaciones de longitudes de onda, ¿no? El rango de uso de este equipo. Las aplicaciones que tenemos nosotros de esta espectroscopía de absorción atómica de flama, para nuestro caso, la vemos nosotros dentro de la determinación de diferentes analitos metálicos, metales, ¿no? En el campo de la minería, ¿no? Podemos hablar nosotros de conocer cuál es la ley de un mineral, podemos saber cuál es el porcentaje que tiene de plomo, de zinc, de un concentrado, ¿no? Para ello, pues, debemos nosotros establecer cuál es la curva de calibración, el rango de calibración en el cual yo estoy trabajando para una determinada muestra. Para ello, nosotros aquí en TechSoup tenemos o contamos con un equipo, bueno, tenemos 4 equipos de absorción atómica en realidad, de los cuales, pues, uno recientemente adquirido es el Perkin-Elmer de Pinnacle 500, ¿no? Igual, ¿no? Se hace la optimización de la manera como les he venido explicando y se plantea, pues, una curva de calibración de acuerdo a los parámetros que yo quiero determinar, ¿no? Escoger una curva de calibración adecuada para una concentración de analito. A veces escogemos una curva de calibración, determinamos el analito y resulta que vuela la curva de calibración. ¿Qué tendría que hacer? Creo que rápidamente, si el punto está volando de la curva de calibración, creo que de repente pensaríamos que hay que hacer una dilución, ¿no? Que es lo más común. ¿Ya? Pero la sugerencia es, si es posible, tener otra curva de calibración donde ingrese pues este analito, utilizar la otra curva de calibración, ¿no? Porque acuérdense que cuando nosotros hacemos diluciones y son concentraciones cada vez más bajas, ¿no? Al hacer dilución tras dilución se comete pues más error, ¿no? Mucho más error. O en otro caso, pues de repente, ¿no? Si yo sé que tengo una única curva de calibración que va de un rango de 10 hasta 10 microgramos por litro o miligramos por litro, ¿ya? Entonces, de repente la toma de muestra, la cantidad de muestra que yo pretendo analizar es muy, muy alta, muy grande, entonces tomen menos muestras, ¿no? Y de tal manera, pues, que la concentración caiga dentro de esa curva de calibración, ¿ya? Entonces, las aplicaciones, pues acá, lo que nosotros realizamos en el curso es principalmente, pues, para determinar algunos metales en minerales, ¿no? En minerales, en concentrados, ¿no? Y optamos, pues, también por la parte volumétrica y por la parte, pues, espectroscópica. Asimismo, también tenemos la determinación de metales, analitos metálicos, especies metálicas en otros tipos de muestras, ¿no? Podemos hablar de alimentos, podemos hablar de la industria farmacéutica dentro del proceso de control de calidad, podemos hablar también de muestras medioambientales, ¿no? Algunas aplicaciones, pues por ejemplo en los colores, que saben ustedes que se utilizan pigmentos que tienen metales que son altamente perjudiciales para la salud, ¿no? Como el plomo, como el cadmio, ¿no? En el rubro también de pinturas, ¿no? Aquí en la determinación de algunos metales de repente como calcio en leche, y entre otros. O sea, es muy amplio el campo de aplicación, ¿no? Para ello debemos optar por una metodología apropiada, ¿no? Normalmente se sugiere que si usted tiene una norma, ¿no? Y esta norma la quiere implementar en su laboratorio, pues hágala, ¿no? Y esto permite, pues, también facilitar mucho el uso de los equipos, los materiales, los reactivos, ¿no? Entonces, la aplicación de espectroscopía de absorción atómica, ¿no? Tiene un campo de aplicación vasto, amplio, bien amplio, ¿no? De repente, algunos que han trabajado de repente en lo que es criminalística también, para determinar, pues, metales, ¿no? Metales como el plomo, ¿no? Como el antimonio, pues, cuando se efectúa algún disparo, ¿no? También forma parte de ello, ¿no? Y en fin, pues, tendríamos una gran aplicación de lo que es la técnica de espectroscopía de asociación atómica de flama, estamos hablando, ¿ya? En cuanto a la sensibilidad, diremos, en términos medios, porque si yo lo comparo contra una de horno de grafito, pues en realidad la de horno de grafito tiene límite de detección mucho más bajo, ¿ya? Se tendría mucho más bajo, ¿no? En el orden, pues, de nanogramos por litro, ¿no? Entonces, ahí sí, pues, esa técnica sí sería recomendable para de repente medio ambiente, ¿no? Que es lo que buscan, tener concentraciones cada vez mucho más bajas, ¿no?
Pero acoplado también al equipo aquí, en espectroscopía de reacción atómica, yo saco el sistema de atomización de flama y puedo colocar lo que sería pues generación de hidruros. Y esta generación de hidruros también aplicable a ciertos elementos llega a tener límites de detección mucho más bajos de la espectroscopía electrotérmica, ¿no? Con horno de grafito. ¿Ya? Entonces, en realidad hay bastante campo de aplicación con la técnica, ¿ya? En cuanto pues a diferentes tipos de muestras. Lo que sí tendríamos que saber o conocer muy bien es el tipo de tratamiento de muestra, ¿no? Que es punto aparte, ¿no? Porque la parte instrumental la conocemos muy bien. De repente, si tenemos un mal tratamiento, no hemos logrado extraer de repente el analito completamente, entonces vamos a tener algunos problemas, ¿no? Algunos problemas en cuanto a la determinación, ¿no? ¿Por qué me dio de repente una señal muy baja? ¿O por qué me da en algunos casos una señal muy alta? Eso también va a depender del tipo de tratamiento de muestra que estemos realizando. Muy bien. Si hubiera alguna consulta. Sí, profe, justo colocaron algunas preguntas, no sé si lo llegó a ver en el chat. A ver, ya acá está. Ya, sí. A ver, me dice un participante, dice, en la práctica, ¿cómo logro la nebulización? Bueno, en realidad la nebulización se logra de por sí, ¿no? O sea, ¿cómo se efectúa? Basta que ponga el capilar, ¿no? En la muestra, en la matriz, en la solución, ¿ya? Y ustedes saben que el nebulizador, dentro del nebulizador tiene un venturi. Entonces, la diferencia de presión con la entrada de aire, ¿no? Con la entrada de aire y la succión de la muestra, tendríamos nosotros lo que es el efecto Venturi, y lo que se forma sería el aerosol. Entonces, ese efecto Venturi que tiene el nebulizador permite pues que se formen las gotitas de líquido, que se forme este aerosol. O sea, ¿cómo lo logras? Bueno, en realidad lo hace el nebulizador de por sí solo, ¿no? Lo está haciendo. Ahora, que usted quiera de repente mejorar la nebulización, ¿no? Entonces, puede optar por lo siguiente, ¿no? Puede optar de repente por que sus solventes sean pues orgánicos, ¿no? Y ahí el aerosol que se está formando es mucho más uniforme, es mucho más homogéneo, ¿no? Sabemos nosotros que en el campo de tratamiento de muestra de minerales trabajamos con ácidos que son concentrados, ¿no? Una concentración que puede llegar pues de repente 30%, 20% en volumen, ¿no? Y eso hace pues también que el líquido, ¿no? Al pasar por el capilar, ¿no? Por este capilar, esté con una cierta velocidad, con un cierto flujo. Mientras más denso esté, es más lento. La formación del aerosol no es tan eficiente. Entonces también podríamos nosotros modificar ello, ¿no? Ir evaluando cómo afecta pues la matriz de solvente que estoy utilizando, ¿no? Por eso es que normalmente cuando se trabaja se hace pues con soluciones que son muy diluidas, ¿no? Porque de esta manera pues prácticamente tanto la muestra como los estándares van a tener casi el mismo comportamiento, que es lo que buscamos nosotros realmente, ¿no? Muy bien, aquí tenemos otra pregunta. ¿La energía que absorbe el analito de estudio proviene de la llama? ¿Contribuye la intensidad de la luz de la lámpara? A ver, la energía que absorbe el analito de estudio. Ya, yo tengo el analito en la llama. Ya lo transformé en átomos. ¿Ya? En realidad, pues también los átomos que están en la llama absorben esa energía, ¿no? Si yo estoy ubicado en una zona, como les dije, ¿no? Donde los átomos han absorbido una cierta cantidad de energía, estos átomos se pueden ionizar, ¿no? Pueden ionizarse, ¿ya? Se pueden ionizar. Ahora, lo que llega al monocromador es la intensidad de la llama, ¿no? La luz de la llama también. Por eso es que en algunos casos se utiliza pues la lámpara de corrección de fondo, ¿no? O sea, si yo quiero corregir, ¿no? Los efectos que tiene las diferentes especies, ¿no? Que emitan luz en la llama y que ésta llegue o alcancen el monocromador, entonces lo que hacemos es la corrección de fondo, ¿no? Corrección de fondo de la llama. Y para ello, ¿qué utilizamos? Utilizamos, pues, la lámpara de descarga, en este caso, la lámpara de deuterio, ¿no? La lámpara de deuterio. Entonces, ahí también hay que hacer un acondicionamiento en el cual, pues, los dos haces de la lámpara de cátodo hueco, si que la estoy utilizando, y la lámpara de deuterio sean concéntricas. Dice, en el cátodo hueco ocurre fenómeno de absorción y o emisión.
la lámpara de cátodo hueco se refiere, ¿no? A ver, la lámpara de cátodo hueco lo que hace es, la lámpara propiamente, es producir energía, o sea, que los átomos que se van a formar en su interior, ¿no? Después de haberse excitado y al regresar emiten luz, o sea, es luz de emisión. La lámpara emite luz. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es un fenómeno de emisión, ¿no? La lámpara emite luz. Esa luz emitida lo van a absorber los átomos que están en la llama, ¿no? Por eso le decía, la longitud de onda de emisión, el slit, ¿no? El ancho de banda tiene que ser más estrecho que el ancho de banda de absorción. O sea, el ancho de banda de emisión de la lámpara tiene que ser más estrecho, más pequeñito, que el ancho de banda de absorción de los átomos que se encuentran en la llama. Otra pregunta acá me dice también 3. ¿Cómo es posible optimizar la absorción atómica por flama para la detección de iones metálicos en productos alimenticios y o bebidas? A ver, la optimización usted lo hace sin muestra, ¿no? Primero, ¿no? Usted hace la optimización del equipo, ¿ya? La optimización del equipo se hace siempre con una solución de concentración conocida, ¿no? Se puede escoger cobre para que usted pueda hacer la determinación. Ahora, si usted quiere, acá por lo que me dice, ¿no? Para determinar iones metálicos en productos alimenticios y o bebidas, yo debo entender que el tratamiento de muestra de estos productos alimenticios o bebidas, en este caso soluciones que son, deben pasar por un tratamiento que puede ser térmico, no sé, en el caso de productos alimenticios, de repente usar una mufla, un horno, descomponerla, y luego pues agregarle una cierta cantidad de ácidos para lograr pues tener en solución a estos iones metálicos. En el caso de una bebida puede ser de repente un tratamiento en ácidos también simplemente, ¿no? De tal manera pues que yo pueda tener una señal que sea reproducible. Pero cuando habla usted de optimización, ¿no? Cuando habla de optimización es del equipo, ¿no? Si usted quiere incrementar la señal de la determinación de sus productos de metales en estos productos alimenticios y o bebidas, lo que podría hacer de repente como una sugerencia es que pueda estudiar, ¿no? Algunos interferentes, ¿no? Ya que la matriz es compleja, ¿no? En un producto alimenticio es una matriz compleja y de repente la señal que usted está teniendo, ¿no? Está siendo pues inhibida por alguna especie que está en solución. Entonces ahí sería importante que usted busque, ¿no? O haga un estudio de qué interferentes están presentes, ¿no? Qué posibles interferentes. En el caso de los productos alimenticios. En las bebidas, la matriz, bueno, no es tan compleja, ¿no? Pero de todas maneras, si es que hay una señal que no es detectable, ¿no? A pesar que está el analito presente, es porque puede haber algún tipo de interferencia, ¿no? Y esta interferencia normalmente es química, ¿no? Interferencia química, ¿no? Y cuando digo interferencia química me refiero a que qué especies químicas que están en la solución están inhibiendo a nuestro analito. De repente cuando llegan a la llama, están reaccionando con el analito, están formando otra especie química y por lo tanto no tendría pues muchos átomos en la formación. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿qué me dice? ¿Cuál es la mejor técnica para analizar mercurio? Bueno, a ver, la técnica para determinar mercurio hay varias, ¿no? Hay varias que se conocen, ¿no? En realidad, pues la espectroscopía de reacción atómica por vapor frío, que es la más conocida, la más utilizada, ¿no? Sabemos nosotros que hoy en día hay otras técnicas, ¿no? Aparte de esta clásica, se conoce así como vapor frío, hay también pues la forma de amalgamación de mercurio, que da también límites de detección mucho más bajos. En el decir pues cuál es la mejor, tendríamos que establecer qué tipo de analito estoy determinando y en qué tipo de muestra, ¿no? Pero lo más común, diremos así, la clásica entre las tipos de espectroscopías para determinar mercurio es la de vapor frío. ¿Ya? Sabemos que hoy en día hay otras técnicas adicionales a ella para determinar mercurio, como les digo, la de amalgamación. ¿Ya? Pero decir que es mejor, se sabe pues que a veces cuando utilizamos esto de amalgamación y no tenemos una buena experticia, ¿no? Nuestro análisis inclusive hasta no nos sale. Y ha pasado, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo creo que decir en lugar de mejor, ¿no? La más apropiada o la adecuada, de acuerdo al analito que yo estoy determinando en el tipo de matriz, ¿no? Dice, ¿es de buena práctica voltear el cabezal para bajar la absorbancia y cuando sale la curva de calibración? No, a ver. Creo que alguna vez dije también por ahí, ¿no? Bueno, yo creo que
muchos en los laboratorios, muchos de los analistas tienen una práctica que viene de hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cuál es esa práctica? Es voltear el cabezal. Nos dice, a ver, yo tengo una curva de calibración que llega hasta 10, ¿ya? Ojo, acuérdense que ustedes, para utilizar esa curva de calibración, han optimizado su equipo con cierto estándar y han tenido la mayor señal, estando el quemador alineado. Voy a decir que están usando el de 10 centímetros. Está en forma, a ver, como si lo vemos de frente, en forma horizontal, ¿ya? Y de tal manera, pues, que el haz está pasando por todo el camino óptico. Ese camino óptico viene a ser la rendija, ¿ya? Entonces, tú lo has optimizado de esa manera, pero si tú mueves ahora el cabezal, es cierto, la señal va a bajar, ¿no? Va a caer la señal. Pero si tú ya mueves el cabezal, esa optimización que tú habías hecho para un quemador de 10 centímetros ya no es las mismas condiciones. Y cuando tú trates de volver para seguir leyendo con las demás, ¿no? Las demás muestras, yo te apuesto que eso se ha movido. Y de hecho, que sugerencias tendrías que volver a hacer la optimización, ¿no? Porque ya no va a ser lo mismo, ¿no? Lo que tú pensaste que estaba a una cierta altura, a un cierto nivel, no va a ser lo mismo cuando tú retornes. No se recomienda, pero como alguna vez dije, no se recomienda, pero por desgracia es una práctica que muchos analistas lo utilizan hasta hoy en día, ¿no? Ahí también tendríamos que ver cuál es el camino óptico, ¿no? Porque cuando tú giras, ¿no? Lo que indica en la cabeza del quemador 30, 45, ¿no? 60 grados, ¿cuál es el camino óptico? No está pasando por todas las rendijas, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Está pasando por una parte que es sólida, de la cabeza del quemador, y la otra, la pequeña rendija, ¿no? O sea, la pequeña abertura que tiene esa rendija, ¿no? Entonces, la sugerencia es que si sale fuera de la curva de calibración, lo recomendable es o que busques otra curva o que, bueno, ya pues, ¿no? Una dilución de repente, ¿no? Una dilución, ¿ya? A ver, dice, ¿en cuánto porcentaje se divide el haz de luz de muestra y de referencia? A ver, si te refieres a la intensidad, es la misma, ¿no? Si se refieres a la intensidad, es la misma, ¿no? Pero decir en qué porcentaje, ya eso se entra en la parte electrónica, ¿no? Ese dato sí no lo tendría, pero con respecto a la intensidad tiene que ser la misma, porque acuérdense que lo que usted compara es intensidad, ¿no? ¿Y cómo compara esa intensidad? Con transmitancia, ¿no? La luz incidente entre la luz, pues, transmitida, ¿no? ¿Ya? Y a eso le saca, pues, el menos logaritmo. Entonces, si hablamos de potencia o intensidad, es la misma, no puede ser diferente. ¿Ya? Ahora, ¿en qué porcentaje? Pues eso sí, la parte electrónica sí, no podría responderte, ¿no? Acertadamente. ¿Por qué no es recomendable el uso de lámparas multielementos? Ya, no es que no sea recomendable, ¿no? Sino que en el sentido de que si yo quiero determinar un elemento, usaría una lámpara de un solo elemento. Cuando yo utilizo una lámpara multielemento, ¿ya? Puede ocasionarse que la intensidad del otro metal que está presente en la aleación puede interferir, ¿no? Y esto podría ocasionar algún tipo de interferencia finalmente, ¿no? Imaginemos que la muestra también tiene otra especie química, otro analito, pues, que tiene la lámpara multielemento, entonces esto podría provocar, pues, un aumento o una disminución de repente de la señal, ¿ya? Algunas desventajas que tienen las lámparas multielementos es que se desgastan, ¿no? Si tú usas un elemento de las que tienes ahí, pues no sé, de los metales que estén formando la aleación, ¿ya? Ambos se están desgastando, ¿no? Ambos se están usando. Con la diferencia que solamente se escoge una longitud de onda. Y aquí las longitudes de onda con las cuales se fabrican estos metales, estas mezclas de aleaciones, no deben causar algún tipo de interferencia, ¿no? Por eso es que no encontramos tampoco lámparas multielementos para todo, ¿no? Encontramos de algunos en particular, ¿no? Pero la sugerencia, si lo ven así como una recomendación, es que utilicen en lo probable, pues, de un solo elemento, ¿ya? De un solo elemento. Además, las multielementos son más baratas, eso sí, ¿no? Son más baratas, son más cómodas, ¿no? ¿Ya? A ver, la grabación, bueno, será... Sí, creo, me parece. Sí, A ver, dice acá, pregunta si la grabación va a ser... sí, profesor. El día de mañana estamos enviando un revive de este masterclass a todas las personas que han asistido al webinar. Ok.
Bueno, profe, entonces creo que eso sería todo. No sé si alguien tiene otra consulta más. De hecho, igual mañana estamos enviando información sobre el inicio del programa que está iniciando ya para el mes de junio. A ver, aquí me dice Jean-Pierre Larico. ¿Qué tipo de lámpara, ya sea de cátodo web o DL, nos brindará una mejor sensibilidad y linealidad? Bueno, las lámparas de descarga sin electrodo, ¿no? Son las que tienen una mejor sensibilidad, pero como dije en un inicio, ¿no? No las hay para todos los elementos. En algunos casos, la sensibilidad y la linealidad es la misma comparándola con la de cátodo web, ¿no? Normalmente, pues, para mercurio, para plomo, para arsénico, las CDL dan una mejor sensibilidad y una mejor linealidad, ¿no? También. A ver, ¿qué más? Acá dice, el tiempo en el proceso para tomar la lectura de los diferentes analitos metálicos es el mismo o puede variar dependiendo del analito que estoy analizando. El tiempo, a ver, el tiempo de proceso para tomar la lectura, ¿no? Eso uno lo programa normalmente en el software, ¿eh? En el equipo, ¿no? Yo puedo poner introducción de muestra, lo dejo en el capilar y le doy un tiempo de retención de 10 segundos. Entonces pongo el capilar, ¿no? Empieza a aspirar y el equipo, ¿no? Después que yo le he dado leer, después de 10 segundos, recién lee. Entonces, eso está predispuesto, ¿no? Ya con el equipo. Entonces, la programación es única, ¿no? Si tú le has puesto que te lea, ¿no? Después de que tú le des, ¿no? Leer, después de 5 segundos, para todos va a ser lo mismo, ¿no? Cada 5 segundos. A veces eso no lo colocamos y estamos contando, ¿no? 10 segundos, 5 segundos, 8 segundos, ¿no? Para leer la muestra. Entonces, eso debe ser, pues, para todos, ¿no? ¿Cuál es la limpieza y el mantenimiento del nebulizador? ¿Qué cuidado debo tener con la cámara nebulizador? Bueno, ustedes saben que la limpieza es importante en toda parte del equipo, ¿no? Del instrumento, por diversas razones. Recuerden que a veces nos llegan muestras que son muy cargadas en el sentido de que tienen muchos sólidos disueltos, ¿no? Que aparentemente nosotros no lo vemos, pero una vez que llegan a alcanzar alta temperatura se adhieren tanto a la cabeza del quemador, tanto lo que es el nebulizador como la cámara de premezclado. Entonces, dependiendo de ustedes, ¿no? Dependiendo de qué tanto de muestra están leyendo, qué tanto están operando, ustedes deben optar, pues, por un mantenimiento tanto de la cámara de nebulización, tanto del nebulizador, también lo que es la cámara de premezclado y el quemador, ¿no? Hay un ciertos criterios que se debe tomar en cuenta para que nosotros podamos hacer dicho mantenimiento, ¿no? Antes de apagar el equipo también se sugiere, pues, lavar previamente con una solución de ácido, ¿no? Por lo menos con unos 200, 250 mililitros antes de apagar, ¿no? De tal manera que los remanentes de sales que puedan haberse quedado, ¿no? Sean eliminados, ¿no? Y finalmente, pues, completar con agua, ¿no? Para también arrastrar los ácidos que puedan haber quedado, ¿no? Porque acuérdense, como trabajamos con ácidos, estos son corrosivos y al final, poco a poco, tienden a dañar el equipo, ¿no? Lo otro también, eviten leer muestras en las cuales pues tenga mucho sólido suspendido, ¿no? O tenga sólido suspendido, no se lee, ¿no? Ahí tienes que filtrarla o tratar de filtrarla de tal manera que no obstruya el capilar, ¿no? También, a veces no damos cuenta y estamos utilizando un capilar que tiene ciertos sólidos que se han adherido, ¿no? O que están ahí y no hemos limpiado pues adecuadamente, ¿no? Entonces, todos esos aspectos uno se debe tener. Y eso lo encontramos normalmente en el manual, ¿no? Del equipo. Si ustedes tienen de la marca Perkin-Elmer, se van al manual y en el manual le dan todas las indicaciones de cómo lavarlo, cómo desarmarlos y cómo armarlo, ¿no? Inclusive están las fotografías, ¿no? O sea, esta información no es que yo la conozca y me la quedo, me la guardo, no, al contrario, ¿no? Usted se va al manual, que inclusive lo encuentra en internet, ¿no? De ese equipo, y hoy en día, pues, la disponibilidad del internet hace que yo obtenga fácilmente esta información y que por lo tanto, pues, me permita hacer el mantenimiento adecuado, ¿no? Los equipos, inclusive estos equipos de al menos de Perkin-Elmer, vienen con fotografías, ¿no? Vienen con unas fotos y te van explicando paso a paso, ¿no? Desarme de esta manera, empiece por tal parte, ¿no? Retire, pues, el capilar, ahora desenrosque, y te va señalando los puntos uno por uno, ¿no? Y eso, pues, es parte del mantenimiento que ustedes como analistas, como profesionales, pues, tienen que hacer los equipos, ¿no? Tienen que hacer el equipo. Ok, profe. Entonces, para terminar, la última pregunta por el chat y ya terminamos el masterclass.
Profe. Hola, profe, ¿me escuchó? Hola, profe, ¿sí me escuchó? Hola, ¿me llegan a escuchar? Bueno, parece que el profesor ha tenido unos problemas con su audio, pero ya vamos a finalizar este masterclass. El día de mañana nosotros estamos enviando a sus correos mayor información sobre el programa integral de análisis químicos de minerales. Se agradece la participación de todos ustedes.